conocían como el Callado del barrio. Hoy gana más que todos ellos juntos. ¿Qué pasó? Todo empezó un viernes cualquiera en la cancha sintética del barrio Costa Azul, en Bogotá. Yo, David, tenía 23 años, soltero desde hacía rato, y vivía en casa con mi mamá, mi papá y mi hermano menor. No éramos ricos, pero tampoco andábamos contando monedas al final del mes. Mi papá trabajaba como técnico en una empresa de telecomunicaciones, mi mamá daba clases de costura en una fundación comunitaria, y mi hermano estudiaba administración en la noche. Teníamos una casa de 2 pisos en un conjunto cerrado pequeño, con 3 cuartos, un patio trasero donde mi mamá cultivaba hierbabuena y tomates cherry, y una sala donde los domingos sonaba siempre la misma playlist de vallenato antiguo. Mis mejores amigos eran Juan y Carlos. Juan, de 22, siempre con su novia Alicia colgada del brazo, y Carlos, de 25, soltero como una piedra, pero con ese aire de que la vida es corta y hay que salir a comer. Nos conocíamos desde niños. Crecimos en ese mismo sector de estrato 3, donde las calles empedradas se volvían ríos cuando llovía fuerte, y donde el fútbol era casi una religión. Los sábados por la tarde, después del trabajo o de la universidad, nos reuníamos en la cancha de al lado del Colegio San José. Ahí, por un par de horas, todo parecía igual. No importaba quién tenía más o menos. Solo importaba el balón, los gritos, las risas y esa sensación de que, al menos ahí, éramos invencibles. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Juan comenzó a faltar. Siempre con la misma excusa. Alicia me necesita. Vamos a cenar con sus papás. Hoy no puedo. Tengo planes con ella. Al principio lo entendíamos. Pero luego dejó de responder mensajes, de aparecer en los grupos, de preguntar cómo estábamos. Y cuando sí lo hacía, era solo para pedirnos que le prestáramos algo, un cargador, unos 1000 pesos, o que lo recogiéramos del centro porque su moto no arrancaba. Carlos, por su parte, empezó a desaparecer de otra forma. Él no tenía novia, pero se encontró en Juan, sí, el mismo Juan, a su nueva compañía fija. No es que fueran pareja ni nada, pero se veían seguido, salían juntos, y Juan, cuando no estaba con Alicia, invitaba a Carlos a comer o a tomar algo. A mí apenas me llamaban. Si lo hacían, era porque ninguno de los dos tenía con quién ir. ¿Tienes para ir al Parque Simón?, me preguntaba Carlos, y yo, aunque tenía el dinero, no quería gastarlo así nomás. No por tacañería, sino porque cada peso que guardaba era un paso más cerca de mi sueño. Nunca les conté ese sueño a Juan. Pero sí se lo dije a Carlos, una noche en la cancha, después de un partido agotador. Estábamos sentados en las gradas oxidadas, sudados, con las camisetas pegadas al cuerpo. Le dije, quiero ser streamer. Quiero vivir de internet. Él se rió. No con maldad, pero sí con esa sonrisa que duele más que un insulto. ¿En serio, David? ¿Eso da plata? Mira, mejor consigue un trabajo de verdad. Eso es para niños. No le dije nada en ese momento, pero después supe por su hermana que Carlos, en la secundaria, había grabado vídeos de gaming y hasta montó un canal. Nunca lo subió. Tenía miedo de que se burlaran. Decía que eso no era para gente normal. La verdad es que le daba flojera insistir, y al final prefirió quedarse en la zona segura, salir con quien pagara la cuenta y fingir que nunca quiso más. 2 semanas después de aquella conversación en la cancha, conseguí trabajo como aseador en una oficina del norte de Bogotá. Lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Levantarme a las 5, tomar 2 buses, el 389 y luego el 472, limpiar baños, pisos, vidrios, y regresar a casa con los pies destrozados. Pero no me quejé, ni una sola vez, porque sabía que cada jornada me acercaba a comprar mi computador. Fue en ese trabajo donde conocí a Hash Lady. Ella era recepcionista en el mismo edificio. Nos saludábamos todos los días. Un buenos días aquí, ¿cómo estás? Allá. Hasta que un día, mientras yo limpiaba el pasillo de su piso, me dijo, oye, tú no eres el que siempre anda con audífonos y habla solo. Me reí. No hablo solo. Ensayo mis streams. Ella no se burló. Al contrario, me preguntó en qué consistía, qué quería lograr, cuánto necesitaba para empezar. Y cuando le dije que ya tenía ahorrado casi lo suficiente para el PC, me miró con esos ojos que parecían decir, sí, tú puedes. Nos hicimos novios 2 meses después. El primer directo lo hice desde mi cuarto, en la casa de mis papás. Era un cuarto normal, cama individual, escritorio de madera que mi papá armó con tablas sobrantes,
Una lámpara de techo que parpadeaba si conectaba el micrófono y la cámara al mismo tiempo, y una ventana que daba al patio. No era lujoso, pero era mío. Nadie entró. Bueno, solo Hash Lady. Ella estuvo ahí, en el chat, escribiendo, vamos, David, aunque no hubiera nadie más. 6 meses después, YouTube me dio la monetización. Recuerdo que ese día llegué a la casa y abracé a mi mamá sin decir nada. Ella me miró preocupada, pensando que me habían despedido. ¿Qué pasa, mijo?, me preguntó. Nada, mami, le dije. Solo que hoy empecé a ganar dinero con lo que amo. 2 meses después de eso, mi papá encontró una casa en Suba, en un conjunto más tranquilo, con parqueadero y vigilancia. No era un palacio, pero tenía un cuarto más grande para mí, y un estudio pequeño donde pude armar mi setup definitivo. Nos mudamos un domingo soleado. Juan y Carlos ni siquiera supieron. No los llamé. No porque los odiara, sino porque ya no formaban parte de mi rutina. Fue entonces cuando empecé a alejarme de ellos de verdad. No por rencor, sino porque ya no teníamos nada en común. Ellos seguían hablando de fiestas, de cuánto costaba la cerveza en el bar de la esquina, de quién se había peleado con quién. Yo hablaba de estadísticas, de algoritmos, de cómo mejorar la calidad del audio. Un día, sin avisar, Juan me llamó. David, vi tu vídeo en TikTok. Estás viral. Ah, sí, le dije. ¿Y eso te da plata?, preguntó. No mucho, mentí. Carlos también me escribió. Oye, ¿te acuerdas de cuando jugábamos en Costa Azul? Eras un crack. Ahora eres famoso, ¿no? No respondí. Pasó un año. Luego otro. Conseguí mi primer patrocinio con una marca de casino. No fue fácil aceptarlo, pero pagaban bien, y yo ya no dependía de mi familia. Superé el 1.000.000 de seguidores. Mis ingresos superaron los $100.000 mensuales. Compré un apartamento en Chapinero, cambié mi ropa, mi forma de hablar, mi círculo. Empecé a codearme con creadores que antes solo veía en pantalla. Y fue en medio de todo eso que volví a Costa Azul. Mi tío cumplía años, y quise sorprenderlo. Fui en mi BMW descapotable, el mismo que me compré con mis primeros ahorros reales. Estacioné frente a la tienda de Don Raúl, donde antes comprábamos pan con arequipe los domingos. Y ahí estaban ellos, Juan y Carlos, sentados en la misma banca donde solíamos esperar el bus, con las mismas camisetas desteñidas, los mismos zapatos gastados. Me vieron. Se levantaron al instante. David, hermano, gritó Juan, como si no hubieran pasado 2 años. ¡Qué carro tan bacano!, dijo Carlos, tocando la puerta como si fuera un trofeo. Los saludé. Educado, sí, pero distante. Les pregunté cómo estaban, qué hacían, si aún jugaban fútbol. Respondieron con monosílabos. Notaron el tono, la distancia, el silencio incómodo que antes no existía. Oye, ¿y qué? ¿Ya no juegas con nosotros?, preguntó Juan, forzando una sonrisa. No tengo tiempo, dije. Claro, ahora eres famoso, murmuró Carlos. Me despedí rápido. Quiero hacer un paréntesis acá, y es que el tipo de personas que nosotros deberíamos tener en nuestra vida es a Hash Lady, personas con ese pensamiento que, oye, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo piensas lograr? ¿Cuánto dinero se te va? Gente que te aporte valor, gente que no te agregue envidia, como lo fue en este caso, tanto como Juan y Carlos, que apenas vieron que David llegó a lo más alto, entonces ahí sí le escriben, ahí sí acuérdate cuando jugábamos fútbol. Ah, pero claro, a Juan no se le olvidaba cuando salía con Alicia, cuando dejaba a sus amigos tirados. A Carlos no se le olvidó cuando dejó a David tirado por irse con Juan simplemente porque él tenía plata y lo invitaba a comer. Y eso son simplemente relaciones de interés. Cuando uno es joven, eso es completamente normal. Pero créeme que cuando tú empiezas a tener metas y aspiraciones, tu entorno cambia, independientemente lo que tú quieras hacer y a donde tú quieras llegar. Subí al carro y me fui. Pero eso no fue el final. Fue solo el comienzo de su caída. Una semana después, vi en Instagram que Carlos había publicado una foto nuestra de hace 5 años, en la cancha, con el pie de foto. Mi hermano David, antes de que el éxito lo cambiara. Recibió pocos likes, pero lo suficiente para que su orgullo se sintiera alimentado. Juan, por su parte, empezó a comentar en todos mis clips. Este es mi parcero. Lo conocí desde chiquito, éramos inseparables. Algunos seguidores le respondían, ¿y por qué no sale contigo en los vídeos? Él borraba los comentarios. Meses después, supe por mi prima, que vive en el mismo barrio, que las cosas no iban bien para ellos.
Juan había perdido su trabajo en la ferretería porque faltaba seguido para acompañar a Alicia a citas médicas que, según él, eran urgentes, pero que en realidad eran pretextos para controlarlo. Alicia lo obligaba a entregarle su sueldo completo y apenas le daba para el pasaje. Carlos, por su lado, seguía viviendo con sus papás, sin empleo fijo, y cada vez que alguien le preguntaba qué hacía, decía: ayudo a David con ideas para sus streams. Nadie le creía. Un día, en un evento de creadores en Bogotá, uno de los asistentes me reconoció y me dijo: oye, tú no eres el amigo de ese tipo que siempre anda diciendo que te conoce desde el barrio. Le mostró una historia de Carlos donde aparecía una foto mía con la leyenda: mi hermano David, el streamer más grande de Colombia. Me sentí incómodo, no por la mentira, sino por la desesperación detrás de ella. Haslady, que estaba conmigo, me tomó de la mano y me dijo: no tienes que justificarte con nadie. Tú construiste esto solo. Ellos solo quieren un pedazo de tu luz porque la suya se apagó. Y tenía razón. Hoy, 2 años después de ese reencuentro en Costa Azul, sigo creciendo. Tengo un equipo pequeño, un estudio profesional, y colaboro con marcas internacionales. Mi familia vive tranquila. Mi hermano terminó su carrera. Mi mamá abrió su propia sastrería. Mi papá se jubiló y ahora cuida de sus plantas y de sus nietos. Juan y Carlos, en cambio, siguen atrapados en el mismo ciclo. A veces los veo en historias de otros amigos del barrio, en cumpleaños, en partidos dominicales, en fotos donde intentan sonreír como antes. Pero ya no hay brillo en sus ojos. Solo nostalgia mal disfrazada de orgullo. Hace poco, Carlos me envió un mensaje largo. Decía que lamentaba no haber creído en mí, que siempre supo que yo tenía talento, que si pudiera volver atrás, me habría apoyado. No le respondí. No por rencor, sino porque ya no hay nada que decir. El tiempo habló por nosotros. Pero el verdadero giro llegó cuando Alicia, cansada del control que ejercía sobre Juan, lo dejó. No fue un drama público, sino algo silencioso, como suelen ser las rupturas cuando ya no queda amor, solo hábito. Juan se quedó solo, sin trabajo, sin novia, y con una deuda en la tarjeta que Alicia había usado a su nombre. Intentó contactarme varias veces. Incluso fue a la cafetería donde grabo algunos contenidos, esperando encontrarme por casualidad. Mi asistente lo reconoció y me avisó. Le dije que no lo dejara pasar. No por crueldad, sino porque ya no compartíamos mundo. Carlos, al ver que Juan también había caído, intentó acercarse a mí por última vez. Me escribió: David, necesito ayuda. Sé que no fui el mejor amigo, pero estoy en un hoyo. ¿Me prestas un par de millones para un curso de edición? Prometo devolvértelos. Le respondí solo una palabra: no. No fue venganza, fue coherencia. Porque durante años, cuando yo hablaba de mis metas, él se reía. Cuando ahorraba, me decía que era raro. Cuando ensayaba en voz alta, me imitaba frente a otros. Ahora, cuando la vida le exige responsabilidad, busca refugio en quien alguna vez fue invisible para él. Lo más triste no es su fracaso. Es que ni siquiera entienden por qué están donde están. Siguen creyendo que el mundo les debe algo por haberme conocido. Como si la amistad fuera un boleto de lotería que caducó. Pero el karma no siempre es ruidoso. A veces es silencioso, cotidiano, repetido. Hace 3 meses, mi primo me contó que Carlos había aplicado a un trabajo de community manager en una pequeña agencia de Suba. En la entrevista, presumió que había sido mentor de un creador famoso. El dueño de la agencia resultó ser seguidor mío. Le preguntó: ¿de quién hablas? Carlos dijo mi nombre. El tipo me escribió directamente: ¿conoces a un tal Carlos, del barrio Costa Azul? Dice que te ayudó a empezar. Le respondí: nunca me ayudó. Ni siquiera creyó en mí. Carlos no consiguió el trabajo. Juan, por su parte, ahora trabaja medio tiempo en una tienda de celulares, ganando el salario mínimo. Su mamá me lo contó sin querer, en una reunión familiar. Dijo que anda muy callado, como si hubiera perdido la chispa. Yo no dije nada, pero recordé aquellos sábados en la cancha, cuando él era el que más gritaba, el que más celebraba, el que más prometía. Hoy, ni siquiera responde cuando lo saludan en el barrio. Y lo más irónico de todo, hace unas semanas, vi un clip mío en TikTok que se volvió viral. Mostraba cómo pasé de limpiar baños a tener mi propio estudio. En los comentarios, alguien escribió: ese es David. Lo conocí en Costa Azul. Jugábamos fútbol juntos. Era Juan. Alguien le respondió: ¿y por qué no sales en sus vídeos si eran tan cercanos?
Él no contestó, pero su perfil sigue activo. Sigue compartiendo mis vídeos. Sigue etiquetándome. Sigue esperando que un día le responda, que lo invite, que lo incluya. No lo haré. No por odio, sino porque ya no hay espacio en mi vida para quienes solo aparecen cuando el sol brilla. Yo construí mi camino con las manos sucias, con noches sin dormir, con humillaciones calladas y sueños guardados como secretos. Ellos eligieron el camino fácil, burlarse, desaparecer, reaparecer cuando ya no importa. Hoy, cuando juego fútbol, es en una cancha privada del norte, con amigos que conocí en la industria, sí, pero también con vecinos del edificio, con mi hermano, con Haslady animándonos desde la grada. Nadie me llama famoso. Me llaman David. Y eso, después de todo, es lo único que siempre quise. Porque al final, no se trata de cuántos te conocen. Se trata de quienes te conocieron cuando nadie más lo hacía. Y decidieron quedarse. Y ellos, no se quedaron. Y aunque hoy caminen por las mismas calles donde fuimos niños, ya no comparten mi historia. Solo son una nota al pie en el recuerdo de otros. Y en la mía, ni siquiera eso. Hola, primero que nada quiero darte las gracias por llegar hasta el final del video. Te invito a que te suscribas, a que le des me gusta y a que comentes qué te gustó de esta historia. Mira, vamos directo al grano y esta historia yo siento que más de uno se sintió identificado y esto no solamente es si tú tienes metas digitales, también cuentan como metas físicas. Si ustedes se dan cuenta, esta historia nos deja una enseñanza que cuando nosotros queremos lograr algo, nuestro entorno cambia. Si tú te das cuenta, David no siguió jugando fútbol con los mismos amigos, pero sí siguió jugando fútbol con otro tipo de gente de su mismo entorno. ¿Sí me entiendes? Los hábitos no cambian, pero el entorno sí. El entorno, es decir, las personas con las que nosotros nos estamos rodeando. Hay un dicho muy particular que dice que las personas lo quieren ver bien a uno, pero no mejor que ellos. Y esto es totalmente cierto. ¿Cómo se le llama eso? Envidia. Así de fácil y sencillo. Un claro ejemplo es Juan en esta historia. Juan en esta historia que él se la pasaba haciendo. No, es que yo me voy con Alicia, yo ahorita no puedo. Y eso es típico de cuando uno tiene amigos y tanto el amigo o la amiga se va con esa persona que tanto ama, ¿no? Y se separa un poco del entorno. Uno entiende que es normal, ¿sabes? Pero ya hay cierto punto que es tóxico y bueno, uno también respeta, uno no se mete en esos temas personales de otra persona, pero eso fue lo que pasó en el caso con Juan. En el caso con Carlos era muy interesado. Realmente yo llegué incluso a tener amigos así, que uno trabajaba y no es que uno sea millonario, pero es gente que quiere que uno todo el tiempo les esté invitando, invitando y cuando seamos honestos, llega un momento en el que uno quiere algo a cambio, así sea un poquito, ni un vaso de agua le brindan a uno. Entonces, si tú tienes una meta, si tú tienes una aspiración, sea digital, porque esta historia, si tú miras, uno diría, ah, bueno, esta historia es más que todo enfocada en gente joven, no, también es enfocada en gente adulta, sí, gente mayor. Tú quieres poner un negocio físico, tú quieres estudiar una carrera, como dice un dicho, nunca es tarde para hacerlo, pero también hay que ser realista. Si tu meta es, un ejemplo, tú eres una persona que tiene 50 años, y tú quieres ser, no sé, billonario y quieres tener una disquera de reggaetón, pues también toca ser realista, ¿no? Con lo que uno quiere, ¿no? No, nada es imposible, ¿no? Pero también a veces ser un poquito realistas, pero lo importante, si tú lo puedes visualizar, tú lo puedes cumplir, lo puedes realizar, pero no cuentes ni tus metas ni tus aspiraciones a las demás personas porque te vas a dar cuenta, incluso tírale mente, alguna vez le has contado tus metas a una persona y que te diga, no, eso es mucha competencia, no lo haga, mejor haga otra cosa. A mí en lo particular me pasó y me acuerdo perfectamente, mira, este video lo estoy subiendo en el año 2026, esto me pasó en el 2017, yo tenía una mejor amiga y yo le había comentado a ella una meta y ella me había dicho que realmente pues eso era mucha competencia, que no lo hiciera. Hubo un tiempo que yo quería ser emprendedor y simplemente pues ella me lo dijo como con ese tono y yo dije, ¿qué pasa? ¿Será que a la gente le duele que uno sueñe muy alto? ¿Por qué no recibir un comentario? Qué chévere, parce, ojalá lo logre, ojalá le vaya muy bien, usted puede. Qué chévere sería recibir eso, por eso es mejor uno quedarse callado, inclusive hasta con los padres, ¿sabes? Entonces, espero que les haya gustado esta historia, espero que les haya gustado esta enseñanza. Los invito a que se suscriban, voy a seguir subiendo historias de mucha enseñanza. Si ustedes quieren una historia en particular o ustedes quieren que yo cuente una historia suya y en el canal yo haré una sección de historias reales, déjamelo aquí en los comentarios y hablamos. Muchas gracias.